La idea que teníamos era, en un principio, que queríamos volver a hacer público nuestra oposición y rotundo rechazo al proceso de contratación del servicio de ayuda a domicilio en Valdepeñas, pero lo que veníamos a tratar en esta rueda de prensa es denunciar lo que para nosotros puede ser una vulneración de los principios rectores en materia de contratación pública, concretamente de los principios de transparencia y de igualdad de trato, y por lo tanto entendemos que se está viciando o se ha viciado el procedimiento de contratación y posibilita la impugnación del mismo. Cuando empezó la contratación del SA ya empezó mal, muy mal, y va a terminar mucho peor. Recordábamos que el pasado mes de junio el Pleno de Valdepeñas aprobaba con nuestro voto en contra la aprobación del pliego del servicio de ayuda a domicilio, iniciar ese contrato por los próximos 3 años con un presupuesto estimado de 2 millones. Nosotros denunciábamos el mismo y nos mostrábamos en contra y, entre otras cosas, decíamos que era vergonzoso que entonces y ahora, lo es más, que se mantengan como mejoras técnicas las mismas que hace 10 años, ¿no? Considerábamos y consideramos que era necesario e imprescindible que se tuvieran en cuenta nuevas prestaciones atendiendo a las nuevas necesidades, ¿no? A las personas mayores de hoy en día no son iguales que las mismas de hace 10 años y las necesidades son las mismas. Y también recordar que el pasado 2 de julio, y cuando faltaban solo 4 días para la finalización del plazo de ofertas, se suspendía el contrato, se declaraba suspensa su licitación y en ese momento nosotros públicamente solicitamos la retirada del mismo, instando a redactar un nuevo pliego con las mejoras prestaciones, mejoras garantías para las trabajadoras y mejores ayudas técnicas y, en definitiva, un mejor servicio para las personas que se benefician del mismo, que es de lo que se trata. En todo momento hemos solicitado el cumplimiento y el respeto a la legalidad vigente en materia laboral y ninguna de estas medidas se han tenido en cuenta. Hemos dicho que se tenía que blindar el abono de las nóminas, ¿no?, ante cualquier retraso o falta de abono total o parcial de los salarios, porque lo consideramos una falta grave y que fuera causa justificada para la resolución del contrato con la empresa que lo gestionaba. Y esto lo decíamos porque ya veníamos viviendo conflictos anteriores y entendíamos que el nuevo pliego debería plantearse esto, porque esto lo que hace es permitir que el ayuntamiento no tenga ningún problema laboral ajeno a su propia administración, pero sí a un servicio que le afecta, a un servicio propio, ¿no? Además, una medida que no supone mayor coste para la administración. Bueno, pues como decía antes, esto era porque desde el primer día nos hicimos eco del conflicto que tenían las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que además en plena pandemia, ¿no?, con la empresa actual, con Ferrovial, que es la empresa adjudicataria, un conflicto por impago de nóminas, de parte de las nóminas, en esos meses. Y que, además, en ese caso, el ayuntamiento siempre ha hecho oídos gordos a nuestras reclamaciones, ¿no? Y hasta el punto del que el pasado 27 de octubre se iniciaba otra vez, se reanudaba otra vez el plazo de presentación de ofertas y en ese decreto también se formulaba una aclaración que leo textualmente: sobre la situación del contratista saliente, Ferrovial Servicios S.A., respecto del personal susceptible de ser subrogado, sobre los posibles impagos de sus nóminas, las posibles deudas con la Seguridad Social, la existencia de eventuales litigios laborales pendientes con el personal a subrogar, según los datos facilitados por la propia empresa a este ayuntamiento, se encuentran al corriente de pagos de cuota de la Seguridad Social y no existe ningún pago ni litigio pendiente con la plantilla. Esto es lo que la empresa señalaba por escrito y así y tal se
se ponía en el decreto que anunciaba el volver otra vez a poner en funcionamiento el pliego. Al respecto, y como no podía ser de otra manera, y no cabía esperar por cualquiera que conociera la situación del SA de Valdepeñas, y yo creo que esto además debería ser una obligación del equipo de gobierno, el pasado 13 de noviembre la representación legal de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio se informa por escrito y a dicha fecha que 15 auxiliares de ayuda a domicilio que integran la plantilla de dicho servicio tienen interpuesta una reclamación de cantidad contra la actual adjudicatoria, habiendo celebrado en fecha 22 de octubre y 5 de noviembre de 2020 los actos de conciliación ante el Servicio de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Ciudad Real, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sin avenencia o acuerdo. Las cantidades reclamadas lo son en relación con las nóminas del mes de abril de 2020 y llegan hasta los 372,15 euros, cantidades individuales. La sorpresa mayor no es que esto sea denunciado, porque tarde o temprano sabíamos que iba a denunciarse, sino que independientemente y que solamente con esta diligencia informativa no ha supuesto ninguna sanción o expediente ante Ferrovial, y que unos días antes de las aclaraciones solicitadas al expediente no existía, la propia empresa, como os he leído antes, señalaba que no existía ningún pago de litigio pendiente en la plantilla, faltando absolutamente a la verdad y ocultando el hecho de que el día 22 de octubre y 5 de noviembre se celebraban actos de conciliación ante el Servicio de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Ciudad Real sin ninguna avenencia o acuerdo. Y la sorpresa mayor viene cuando, pese a estos antecedentes, el pasado jueves, día 18, y como es público en las actas de apertura de los sobres de contratación, las podéis ver vosotros también, con respecto a la contratación del servicio de ayuda a domicilio, la empresa Ferrovial es admitida, al igual que otras 2 licitadoras más, y será estudiada su oferta. Por todo ello, y a la vista del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, que determina la obligación de información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, señalando que debe ser la empresa que viniese efectuando la prestación y que tiene la condición de empleadora de los trabajadores afectados la que debe proporcionar toda la información al órgano de contratación necesaria para calcular, esto se hace básicamente para calcular los costes laborales que en obligación le incumbe a las empresas que contraten. Tienen que saber si hay deudas o no hay deuda, cuánto se le paga a los trabajadores o cuánto no se le paga a los trabajadores, porque yo licito en base a un gasto de personal y luego me encuentra con que hay ahí unos impagos, pues no sé, de un año de atrás, y los tengo que asumir yo o no los tengo que asumir. Es que es un tema que afecta a los licitadores del pliego. Todo esto no se ha hecho, no se ha tenido eso en cuenta, y por lo tanto para Izquierda Unida la omisión de información relativa al personal a subrogar constituye una vulneración de los principios rectores en materia de contratación, concretamente los principios de transparencia y de igualdad de trato, y por tanto no cabe sino concluir que dicho defecto vicia el objeto de contratación y supone la impugnación de nulidad del pleno derecho. Recordamos que es el órgano de contratación, el Ayuntamiento de Valdepeñas, quien debe responder de que la información facilitada por los licitadores sea toda la necesaria. Por lo que, desde Izquierda Unida, el pasado jueves 19, remitíamos toda la documentación que conforma el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas a los servicios jurídicos que habitualmente colaboran con nosotros o con los que trabajamos, para valorar
si el proceso ya ha sido viciado y cabe su impugnación. Dijimos que estaríamos vigilantes a todo el proceso y al respecto reiteramos lo que hemos venido diciendo desde el principio de este proceso, que se eviten ofertas a la baja, que se blinde el abono de nóminas y además que se haga un seguimiento del servicio y control, sobre todo en favor de los beneficiarios, que es las personas mayores y dependientes de Valdepeñas, que es quien lo tienen que disfrutar. En definitiva, que ahora mismo, por parte de Izquierda Unida, este pliego está en estudio, este proceso, y valoramos la impugnación del mismo, atendiéndonos a ese artículo 130 de la Ley de Contratos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto. Sí, no he entrado muy bien. ¿A cuánto asciende la cantidad que...? Son 2 millones. El pliego sale por... No, yo me refiero a la cantidad que se debe a los trabajadores. Varía, dependiendo de los trabajadores, varía, pero llega hasta los 372,15 euros por trabajador. ¿Y cuántos trabajadores tiene? ¿Cuántos trabajadores hay? En total son 30 y tantos, 40, no lo sé, tendría que mirar. Más de 30 trabajadores. No significa que se le pague a los 30 estas horas. Lo que creo que se les lleva esto, pero la media. Sí, la media, o al que más, a los que más, mejor. O sea, la media no sería tanto la media como a los que más se le debe esa cantidad. El conflicto viene, para que os entendáis mejor, es porque, imaginaros, marzo, abril, hasta que se solucionó, muchas familias, por miedo al COVID y tal, y ante la situación también que hubo en la empresa de bajas laborales por dar positivo de COVID, muchas familias se negaron a que fuera a atenderle el trabajador. Entonces el trabajador no trabajaba, entre comillas, y la empresa no le pagaba las horas. Es como si a vosotros, pues si no hay rueda de prensa no se os paga. Bueno, no es culpa vuestra de que no haya rueda de prensa, ¿no? Entonces, esto cuando había pasado otras veces, hay como una especie de bolsa de horas, otras veces cuando había bajas o tal, hay como una especie de bolsas de horas y esas horas se recuperan en unos meses y tal, de tal manera que no haya pérdida de poder adquisitivo por el trabajador. En este caso, lo que la empresa decidió es que las horas que no se habían trabajado, pues se perdían y punto, y se dejaban de pagar. Y eso es un poco por donde va el litigio. La situación aquí no es tanto el litigio original, sino como que ante una ley que dice que tú tienes que informar de todo, la empresa concesionaria ha ocultado una parte.